en ese poder, en el Dios vivo, en Cristo Jesús, que está sentado a la diestra del Padre, esperando a que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. En ese nombre venimos hoy a adorarle, a bendecirle. Y en ese nombre, Señor, te pedimos que nos des, Espíritu Santo, entendimiento. Nos des, Señor, lo que necesitamos, Padre, para reconocer tu voz, para seguirla, para creerla, seguirla, Señor, para ser transformados, Señor. Ayúdanos, Señor. Revela en nuestros corazones aquello que estorba, aquello que tenemos que abandonar, aquello que tenemos que decir no, y revela en nuestros corazones todas tus promesas. Déjanos ver con tus ojos, Señor, para ver cómo una mesa está servida, para entender cómo el mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos ahora habita en nosotros. Que podamos entender, como decía Pablo, Señor, la altura, la anchura, la longitud y la profundidad de tu amor, que exceda todo conocimiento, la esperanza a la que fuimos salvos, la riqueza incalculable que tenemos en ti, la herencia, las promesas. Señor, ayúdanos, Padre, a ver más allá de lo que ven nuestros ojos, y permítenos, Espíritu Santo, escucharte, escuchar tu palabra viva y eficaz, Dios. Bendice a mis hermanos, Señor. Gracias por ser fiel, Señor, y traer gente, Señor, que esté atenta y que escuche, Señor, a lo que tú quieres hablar, Señor. No es lo que yo quiero decir, es lo que tú quieres hablar a nuestros corazones, Señor. Es tu deseo y tu voluntad que te conozcamos, Señor, y vengamos a ti, Padre. Bendícenos, Padre. Bendice tu iglesia, bendice los que van a escuchar. Bendice nuestras vidas, Padre. Y en el nombre precioso de Jesús, oramos a ti, mi Rey. Amén. Puedes tomar tu lugar, mi hermano. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor, mis hermanos? Dios es muy bueno, nos ha revelado tantas cosas y yo le agradezco tanto cada vez que estoy en la palabra. Me siento tan seguro, tan confiado, porque es viva y eficaz, porque no cambia, es preciosa. Y esa es nuestra encomienda, mis hermanos, predicar toda la Biblia de pasta a pasta, porque creemos que Dios la inspiró, creemos que contiene la mente de Dios, creemos que Dios se ha revelado en ella. ¿Quieres conocer a Dios, su carácter, su voluntad? ¿Quién es Él? Ven a la palabra. Jesucristo dijo: el cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Dijo: santifícalos, Dios, en tu verdad. ¿Qué es santificar? Es apártalos, Dios. Atráelos a ti, que entiendan tu verdad, porque tu palabra es verdad. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Acuérdate, solo hay dos opciones. No hay más. O es la palabra falible, cambiable del hombre, que todo el tiempo está cambiando con su ciencia, con su filosofía, o es la palabra infalible, que no cambia, de Dios, contenida aquí en estos 66 libros. Por eso creemos que es la máxima autoridad en toda área, la base moral y espiritual de toda la humanidad, la única capaz de transformarnos y darnos vida eterna a los que nos rendimos a Cristo. No es un libro de alegorías, de leyendas. Es Dios mismo quien ha hablado, no es un documento más. Muchas veces pensamos que la Biblia es pues un documentito más que Dios dejó para ayudar a los cristianos. No, es el documento. Es nuestra herencia, es lo más preciado que tenemos. Ahí está. Toda jerarquía, toda institución humana debe rendirse ante la verdad, porque la verdad la dicta el sustentador y dueño de la misma vida, de todo lo que existe. Nosotros no somos los dueños de lo que existe, es Dios. Ni siquiera de nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes tienen el switch de prendido y apagado? Es Dios, Él es el productor y el diseñador. Es un libro inspirado por Dios, único, y por eso merece toda nuestra confianza y devoción. Y bueno, vamos al contexto, después de siempre hablar de lo que creemos y por qué estudiamos la palabra. En primer lugar, el contexto lo es todo en el estudio de la Biblia. ¿Quieres tener peso en tu interpretación, darle una interpretación correcta? ¿Quieres una aplicación verdadera que impacte tu manera de vivir? Necesitas saber el contexto histórico, de todo tipo. Y hemos llegado hasta esta carta a los Hebreos. Por eso quiero hablarte un poco del contexto, como cada domingo. Escrita probablemente entre el 65 y 66 después de Cristo por algún judío creyente en Cristo, en un tiempo donde
decir que eras seguidor de Cristo siendo judío te podía costar todo: familia, posición social, patrimonio y puede ser que hasta la vida. Pero había un problema más en este momento con los judíos, que debido a la persecución estaban en el peligro de regresar al viejo pacto de su fe en Jesucristo, a un sistema que ya había caducado, que ya había cumplido su propósito. Entonces el autor se dirige a 3 tipos de judíos, acuérdate de eso, para que te acomodes en alguno de ellos. Judíos creyentes en Cristo Jesús, debilitados en su fe, dudando si debían abandonar toda la ley mosaica. Judíos convencidos de que Cristo era el Mesías, pero que no estaban haciendo una decisión por entregarse al Señor. Y a los judíos inconversos, ¿verdad? Y esta carta precisamente es eso, una exhortación a no volver atrás, a dar un paso de fe y obediencia, a confiar que Cristo es suficiente. Nosotros tenemos que pensar en eso. Al venir a Cristo ya no hay más que hacer, no hay más a dónde caminar. Y establece varias cosas, como siempre lo decimos, ¿no? En primer lugar, nos dice: Cristo es supremo, superior a cualquier maestro, religión o filosofía, primero que todo, por su identidad. El capítulo 1 nos dice que tiene una mejor naturaleza. Es el Dios de los cielos, omnisciente, omnipotente, inmutable. El capítulo 2 nos dice que no nada más es Dios, sino que nos conviene porque es hombre. Dios se vistió de nosotros como uno de nosotros para venir y salvar lo que se había perdido. Y nos conviene un Dios eterno y un hombre. O sea, es Él para que vea si era el superhombre, pero no como los superhéroes que vemos hoy, sino en verdad salvó a la humanidad. Los capítulos 3 y 4 nos dicen que en Él tenemos una mejor esperanza y una mejor promesa. Nos dice: en Él tienes un verdadero reposo. Puedes descansar porque tienes un perdón real y definitivo. Capítulos 5 y 6 nos dice cómo en Cristo tenemos mejores sacrificios, un mejor pacto, ya no basado en mis obras o en mi esfuerzo, sino en un Dios misericordioso que se ofrece a sí mismo por mí. Capítulos 7 y 8 me dice cómo en Cristo tengo un mejor sacerdocio, un mejor mediador. Así es de que es muy importante eso. Y antes de continuar, también yo quiero dar la bienvenida también a nuestros amigos radioescuchas que nos van a escuchar por Buenas Nuevas, que nos van a estar acompañando hoy. Y gracias a Dios le damos al Señor por esta oportunidad, ¿verdad? Y queremos darle la bienvenida también a quien nos escuche en la radio en Buenas Nuevas 105.5. Es una bendición. Mis hermanos, no estamos solos acá, Tenemos toda una audiencia que nos está escuchando, así es de que es una bendición. Gracias a Dios. Y estamos viendo cómo Hebreos nos dice que Cristo es superior, ¿verdad? Capítulos 7 y 8 nos dice que en Cristo tenemos un mejor sacerdocio. ¿Qué significa esto, verdad? Que tenemos un mediador perfecto, permanente, superior, que llega a la misma presencia de Dios a representarnos, a interceder por nosotros. Y va con su propia sangre, ya no con la sangre de un cordero. Y nos ofrece adquiere para nosotros perdón, libertad y reconciliación. Capítulos 9 y 10 nos hablan a detalle que su sacrificio es mejor, porque es un solo sacrificio que nos abrió paso para ya acercarnos sin miedo al trono de la gracia, con plena confianza, por el camino nuevo y vivo a través de Jesucristo, su cuerpo que fue partido en 2. Siendo así, diciéndonos todas estas cosas en Hebreos, cómo Cristo es mejor que todo, nos dice: es inútil, es imprudente que se queden estacionados en cosas inferiores, que se queden con leyes, con ordenanzas, con sacrificios, con sacerdocios que cumplieron un propósito, pero ya no tienen más uso. Eran símbolos nada más. Eran símbolos que nos empujaban, que nos indicaban el lugar. Piensa en esto. Estas calles de Memphis son muy bonitas, ¿verdad? Vas y los paisajes son hermosos. Pero por más que esté hermoso el camino, no te enamoras del camino. Yo la verdad, y con este frío, por más bonito que se vea, yo estoy pensando en mi casa. Quiero llegar a mi casa, tus seres queridos. El lugar donde vas a disfrutar, ese es el objetivo, no el camino en sí mismo. Tu esperanza está en donde quieres llegar, no en el camino. De la misma manera, este sacerdocio, sacrificios, ordenanzas, religión, vestimentas, dietas, ritos, fiestas religiosas, era un camino que te llevan a Cristo, porque Cristo es la culminación de todo, ¿no? Y era externo, pero Cristo es la realidad de las cosas y con un solo sacrificio nos hizo perfectos. Dice la Biblia eso, lo puedes leer. Limpió nuestras conciencias de pecado, quitó el pecado del mundo de una vez por todas y fuimos apartados para Dios.
En Cristo, lo que leímos también y nos enseñó Hebreos, ha escrito su ley en nuestros corazones y en nuestras mentes. Ya no tenemos necesidad de un látigo detrás de nosotros, sino que tenemos una nueva naturaleza con la cual ya no solo podemos obedecer, sino que amamos obedecer, disfrutamos. Y es más, nos dice Hebreos que lo completó al punto de que Cristo está sentado, ahorita está sentado a la diestra del Padre, esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, para venir y tomar lo que es suyo, su iglesia, y recuperar este mundo que le pertenece. Entonces, en Cristo ya no hay más que hacer. Un cristiano ya no tiene más que hacer, ya no tiene ritos que agregar, porque Cristo ya pagó lo que se debía. La deuda de nuestras maldades ya fue pagada. Ya no hay ritos, obras de justicia ni religión. Entonces nos invita, abandonen cualquier forma de religión. Ahora, ¿cuál es la pregunta? Si Dios no está esperando de nosotros buenas obras, sacrificios, ritos para salvarnos o bendecirnos, ¿qué nos queda hacer? ¿Cómo puedo honrar a Dios sin sacrificios ni ritos, tradiciones? ¿Qué está esperando Dios de mí? Con toda claridad nos dice, vivan por fe. ¿En qué consiste la fe? Ya lo vimos. Sigamos contextualizando. El autor repasa en este capítulo 11 la vida de hombres y mujeres claves del Antiguo Testamento que fueron justificados o salvados precisamente por su fe, por confiar en Dios, no por su capacidad o religiosidad. Era gente imperfecta. Y en ellos vamos a aprender lo que es esa fe para ser declarados justos o inocentes delante de Dios. Es la fe. Y hoy vamos a tener la tercera parte de nuestra miniserie, la fe. Y vamos a estudiar los versículos 5 al 7. Démosle lectura hasta ahí. Dice, es pues... Hebreos capítulo 11. Es pues fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo transpuso Dios. Y antes que fuese transpuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces recapitulemos un poco. Ya aprendimos en semanas pasadas, es pues fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Te acuerdas? Fe no es una realidad, no es la certeza de algo incierto o nebuloso, sino es de una realidad, una sustancia. Haz de cuenta, certeza es como hablar de sustancia, el piso en el que estás parado. Sabes que no se va a hacer arenas movedizas ni que te vas a hundir. Esa es la fe, en algo firme. La fe está sentada en algo real. ¿Y sabes cuál es esa realidad? La naturaleza, el carácter, el poder, el amor de un Dios que no miente. La fe no está puesta en una esperanza ambigua. ¿Qué se espera con certeza según este texto? Lo que Dios ha prometido, lo que Él ha dicho, lo que Él dejó escrito en su palabra. Una fe alimentada y fortalecida por la verdad de Dios. Acuérdate de algo, tener fe no es lo que el mundo piensa, creer algo improbable, que quién sabe si va a pasar. Que me siento seguro porque estoy muy optimista. Es un azar caprichoso y desconocido, pero me siento bien y sí creo. No, esa no es fe. La fe es confianza en algo dado por Dios. No se basa en circunstancias temporales, mucho menos en nuestros sentidos tan engañosos. No es conjetura, no es una corazonada, no surge de mi adrenalina, no surge de mi buena vibra, de mi motivación. O sea, la fe no se sostiene en mí. Obviamente sí ocupa mi voluntad, porque yo debo dar un paso de obediencia y confianza y rendirme a la verdad dada por Dios. Pero en la fe bíblica mis ojos están puestos en Él, no en mí, no en otro lugar. Entonces eso es lo primero que nos dice. Caminar en fe es andar en un terreno firme, donde te puedes sostener a pesar de cualquier circunstancia, ¿verdad? Es la sustancia de una realidad futura que es ciertísima, porque Dios está prometiendo. Acuérdate de eso. La fe bíblica no descansa en nosotros mismos, sino en un Dios que no miente. No solo esto, esta certeza se convierte en una convicción. ¿Qué es esta palabra? Se refiere ya a mis acciones, en una manera de vivir.
Mi estilo de vida conformado por lo que yo creo. Eso vamos a hablar un poco hoy. Las decisiones que tomo, ya movido por esa seguridad que tengo en mi interior. Es la convicción que me lleva a vivir de acuerdo con lo que creo. Y esta fe abarca todo lo que es mi ser rendido en mente y espíritu a esta convicción. Y te acuerdas, nos dice que los antiguos alcanzaron buen testimonio por esta fe. O sea, fueron aprobados por Dios y dieron testimonio al mundo increíble en el que vivieron. Y nos deja claro, ninguno de ellos fue justificado o aprobado por Dios por sus obras de justicia, por sus sacrificios o por su religión, sino por este tipo de fe. Una cosa importante es que estamos viendo que ninguna de estas personas dieron un salto de fe al vacío. Ninguno de ellos. Ninguno de ellos fueron justificados porque creyeron en sí mismos, porque soñaron algo y se alcanzaron lo que propusieron. No, no es así. Se rindieron a una realidad futura que Dios les había prometido. Y eso les dio tranquilidad, confianza y esperanza. Vivieron para Dios e incluso murieron por Dios. Y de pronto se va hasta la creación, ¿verdad? Nos dice que el mismo universo fue constituido con la misma palabra de Dios, que es lo que sostiene nuestra fe. Todo el universo físico, la identidad, el propósito de cómo funciona, vino de un mundo real que no se ve, del reino de los cielos. Y nos comienza dando 3 ejemplos de hombres que agradaron a Dios. Se va con más, pero nosotros estamos viendo a 3 ejemplos. El primero que sube al podio a dar testimonio de cómo se ve esta fe que camina es Abel, ¿verdad? Abel nos enseñó eso, cómo es ilustrada la adoración basada en fe. Dice que Abel ofreció un sacrificio más excelente que el de Caín y alcanzó testimonio de que era justo. ¿Qué fue lo que hizo el sacrificio de Abel más excelente que el de Caín? No fue la ofrenda en sí misma, sino la actitud en la que presentaron. ¿Te acuerdas? Lo vimos, los dos crecieron con su papá fuera de Edén. Su papá les habló de la devoción a Dios, de cómo habían pecado, cómo salieron, pero Dios había provisto una promesa que la simiente de Eva iba a aplastar la serpiente de la mujer. Entonces Abel vino con esa fe en su corazón, en la realidad de Dios, en la promesa de redención, en su necesidad de un Salvador, reconociéndose, más abajo vamos a leer, como extranjero y peregrino, que no le interesaba, da lo más gordo, lo primogénito, lo mejor de sus ovejas, diciendo: no me interesa nada, Señor, lo que yo crea no es relevante, quiero lo tuyo. Sin embargo, Caín ofrece una ofrenda enfocada en sí mismo, en su autosuficiencia, en sus obras de justicia. Yo soy Dios y tú eres mi sirviente. Dame, aquí tengo para que tú me des. Entonces vemos a un Abel que no solo trajo palabras, sino que entregó lo mejor que tenía, y eso agradó a Dios. Ahora, vamos ahora al ejemplo de Enoc. Es el siguiente que pasa al podio para decirnos de qué se trata esta fe que nos puede justificar, que va más allá de palabras, más allá de una información a la cual yo esté de acuerdo. Enoc nos da, y es mi primer punto, el ejemplo de caminar con Dios por fe. ¿Cómo se camina con Dios por fe? Porque estamos llamados a caminar con Dios, pero necesitamos fe para poder agradarlo. Dice el versículo 5: por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo transpuso Dios. Y antes que fuese transpuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Bueno, este Enoc es un personaje muy especial y significativo del Antiguo Testamento. Fíjate cómo 3 veces en el versículo nos dice que fue transpuesto, que significa transferido, transportado y también arrebatado. Y nos da 3 datos más. Este hombre, checa eso, no vio la muerte. O sea que no lo encontraron, lo buscaron y no lo encontraron. Hubo testimonio de que desapareció, pero nos dice que fue Dios quien se lo llevó, sin que fuera muerto. Esto es muy importante. Hasta allá lo llevó la fe. Y un último dato que nos da es que es eso, que agradó a Dios, tanto agradó Dios su fe, que lo dejó satisfecho. Eso significa agradó a Dios y por eso se lo llevó. Checa que eso es lo que puede hacer una fe genuina. Pero ¿en qué consistió su fe? ¿Por qué agradó a Dios de esta manera? Génesis 5, 21 y 24 nos dice un poquito más de él. Checa, lee conmigo. Dice: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó con Dios. Checa eso, mi hermano. Es lo único que dice, caminó Enoc con Dios. ¿Qué significa eso? Imagínate, 300 años caminó con Dios. Capítulo 5 de Génesis, después lo puedes leer y tal vez lo estudiaste con nosotros cuando estuvimos por Génesis, pero nos habla de la generación de Adán hasta Noé.
Y es muy interesante porque esta generación se distingue de toda una generación maligna y perversa que terminó siendo juzgada con el diluvio. Pero este grupo de personas son gente que se mantuvo creyendo en el Dios vivo y fueron transmitiendo su fe. Entonces tienes que tomar en cuenta algo. Todos estos hombres que está mencionando el Génesis no son eventos aislados. Tampoco es una fe ciega. No es gente que se aventó al vacío. Es gente que escuchó un testimonio y que se mantuvo fiel al testimonio de la palabra de Dios. Para este tiempo, cuando nació Enoc, Adán tendría 622 años, ¿verdad? Y antes de ser llevado con Dios, Enoc también nació poquito después de que Enoc fuera llevado por Dios, ¿verdad? Pero imagínate, perdón, estoy confundiendo con Noé. Antes de ser llevado con Dios, convivió con su tatarabuelito Adán todavía por 308 años. Además de los años que convivió con su papá Jared y el resto de sus demás antepasados. Entonces, Enoc sabía lo que creía. Enoc sabía que era caminar con Dios. ¿Cuánto le habrá costado caminar con Dios? Tienes que pensar en eso. Hay una canción que nosotros cantamos, ¿verdad? Que se llama Caminar por el parque y abrirte mi corazón. Bueno, caminar con Dios es mucho más que esa imagen romántica, ¿no? De ir por el parque orando, escuchando alabanzas y oyendo los pajaritos. No, tuvo un gran costo. Caminar con Dios por 300 años en medio de una generación oscura, pervertida y diabólica fue muy difícil. ¿Y qué lo sostuvo? Lo que escuchó de la boca de sus antepasados, ¿no? Las promesas de Dios, Edén, lo creyó, vivió por ella. Caminar es la palabra halak, que significa conducirse continuamente y literalmente correr, mantenerse a flote, marchar, seguir a alguien con constancia. Entonces, a pesar de un mundo entero que ya había decidido ignorar a Dios, toda esa generación, todavía seguían ahí las puertas de Edén. Ellos tenían todo lo que necesitaban para creer, pero no querían. Estaban teniendo en menos las promesas, estaban dejando a Dios dándole la espalda, estaban entregados a sus pasiones y deseos, más corruptos cada vez, pero Enoc decidió poner sus ojos y su mente y su corazón en Edén, en esa puerta de los querubines. A lo mejor siempre estaba muy solo ahí, ya nadie iba a las puertas de Edén donde estaban los ángeles. Pero él estaba ahí, viviendo a la puerta de Edén. Quizá como David, Salmo 84:10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en moradas de maldad. Ese era el corazón de Enoc. Dice el Salmo 63, 1-5, en el versículo 3, porque mejor es tu misericordia que la vida. Esa parte vida habla de muchas vidas. O sea, Señor, una eternidad sin ti sería un infierno. Yo quiero estar contigo. El mismo corazón de Abel, ¿te acuerdas? Y por la propia naturaleza de la palabra, checa eso, caminar, fe, son cosas importantes. Implica que la fe no son solo palabras, la fe es un estilo de vida. Enoc decidió morir a sí mismo, decidió no entregarse a los deseos de sus pasiones y deseos, no sucumbir ante las tentaciones de este mundo, se rehusó a andar en el camino de Caín basado en humanismo. ¿Cuál es el camino de Caín? Yo soy Dios. La filosofía de ser feliz, eso es lo único que importa. Si te funciona, dale. Si no, busca el mejor postor, el que mejor te resulte, porque todo se trata de ti. Y es mucho más fácil en una vida como esta donde estamos. Dejarte llevar, todos lo hacen. ¿Sabes que hay un mundo entero dispuesto a aplaudirte cuando niegues a tu Señor? Satanás está listo para decir, bien, qué bueno que abandonaste a Cristo. Así como en nuestros días, ¿verdad? Te llaman héroes y sales del closet y hasta te llevan a escuelas a dar conferencias. Así era y peor en ese mundo. Y hoy en día hay muchos apartándose de su fe en Cristo porque no creen que Cristo sea digno de ser seguido. No creen que Cristo sea digno de que ellos se nieguen a sus deseos pecaminosos y a la primera tribulación le dan la espalda. Porque nunca se trató de Cristo, sino de ellos, de lo que querían. Y seguramente Enoc pasó dificultad, dolor, persecución, vergüenza, humillación, pero Enoc estuvo firme por 300 años. Aguantó la presión, levantó la antorcha de la verdad. No se le apagó la fe con la persecución, al contrario, agarró más enjundia, como decimos, ¿no? Pero eso sucede con el creyente genuino, mi hermano. La adversidad no nos detiene. Ahora, no pierdas de vista lo que lo hizo caminar con Dios. No fue su bondad, porque Enoc era un pecador, fue su fe, fue la confianza en la promesa de Dios. Enoc seguía siendo un pecador en su naturaleza, pero con su estilo de vida y con su boca predicó que valía la pena morir a sí mismo
y entregarse a Cristo y esperar en las promesas de un Salvador. Judas, mira cómo le llama. También Enoc, el séptimo patriarca a partir de Adán, profetizó acerca de ellos. Miren, el Señor viene con millares y millares de sus ángeles para someter a juicio a todos y para reprender a todos los pecadores impíos por todas las malas obras que han cometido y por todas las injurias que han proferido contra él. Esa era la predicación de Enoc. Imagínate qué habrá pensado la gente de Enoc en aquel tiempo. Este loquito, ¿no? Estaba advirtiendo a la gente: arrepiéntanse, porque viene un juicio. Estaba profetizando el juicio final, lo mismo que nosotros hacemos hoy. Para este tiempo, Adán ya tenía 50 años de muerto cuando Enoc fue llevado por Dios sin sufrir la muerte. ¿Sabes a quién representa Enoc también? A la iglesia, a la esposa de Cristo, quienes un día, ¿verdad?, también somos salvos por fe y un día vamos a ser arrebatados, y esperamos que sea esta generación. Mire lo que dice 1 de Tesalonicenses 4. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y allí estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. 1 Corintios 15:52 dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Me encanta lo que dice la iglesia de Filadelfia, que es un retrato perfecto de Enoc, pero nosotros como iglesia, checa Apocalipsis 3:10-11. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, que tiene que ver con fe, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir, ¿verdad? El juicio final sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Entonces checa, la fe de Enoc era caracterizada por un ¿qué? Caminar con Dios. Acuérdate de eso. Tu fe está intrínsecamente ligada a tu caminar. Piensa en algo, mi hermano. La fe genuina no va a ser genuina hasta que se transforme de un suspiro en un estudio bíblico a acciones que cambien el mundo, que transformen vidas alrededor de ti. Hasta entonces no has aprendido la lección de la fe, hasta que no pongas por obra lo que has decidido creer. Esa es la clave. Porque piensa este principio: lo que crees se ve reflejado en tus acciones. Lo que gobierna tus acciones, tu manera de vivir, tu estilo de vida, es lo que realmente crees. Entonces piensa en eso. ¿Cómo están tus acciones? ¿Qué hablan tus acciones acerca de tu fe? Un ejemplo: ¿estás venciendo la tentación últimamente? ¿Estás creciendo en fe, en la palabra, en el amor, en el servicio a Dios? ¿Tu esperanza está creciendo, tu esperanza eterna? ¿Te estás pareciendo más a Cristo? ¿Estás siendo más espiritual? Te voy a decir algo: si no es así, es porque sigues teniendo tu fe en el lugar incorrecto y no tienes la fe correcta. Tienes un corazón, estás creyendo tu corazón perverso al mundo y a Satanás. ¿Por qué? Porque no estás creyendo que Cristo tiene libre acceso al trono de la gracia, que en Cristo tienes ayuda necesaria y el oportuno socorro. No estás creyendo que Cristo es tu fiel sumo sacerdote y que en verdad conoce tu debilidad, que fue tentado en todo pero sin pecado y que sabe exactamente lo que te pasa y lo que necesitas. No lo crees. No crees que te puede ayudar. No lo estás creyendo. Eso habla de tu fe, porque para ti no sirve, es inútil, porque no estás tomando el tiempo para ir al trono de la gracia, porque no le estás buscando. Si estás buscando algo desesperadamente, lo que crees que te va a ayudar, esa es tu fe, ese es tu Dios. Estás ocupando la mayor parte de tu tiempo yendo tras realmente en lo que confías y lo que piensas que te va a dar seguridad y resultados. Es más, hasta eso es lo que le pides a Dios y te enojas si no te lo da, cuando es Dios lo que realmente necesitas, pero no lo crees. Pregúntate, ¿qué haces cuando estás en una crisis? ¿Verdad? ¿A dónde corres? Hasta quieres una limpia, pero dices: no, pues si ya soy cristiano. ¿Qué haces en tus crisis? Tarjetas de crédito, tu trabajo. ¿Dónde te arrimas para hallar soluciones? ¿Dónde consigues tranquilidad y paz? No, pues yo me voy al fútbol. Cuando te sientes culpable, ¿a dónde acudes? Como dicen, el interés tiene pies, mi hermano. Cuando necesitas, ¿a dónde corres? Acuérdate otra vez: mis acciones revelan lo que realmente creo. ¿Puedes decir conmigo eso? Mis acciones revelan lo que realmente creo. Ahí está la fe, mi hermano.
La fe no está en gritar y declarar y quedarte ronco. Pero Enoc nos enseña eso, mi hermano, que es posible caminar con Dios a pesar de que un mundo entero no lo esté haciendo. Es posible rechazar la filosofía del mundo. Es posible vivir por la verdad de Dios. Es posible no amar este mundo y sus deseos, los deseos de los ojos, de la carne y la vanagloria de la vida, y amar la voluntad de Dios. Vivir como extranjero y peregrino como Enoc. Enoc nos enseña eso, lo que significa caminar con Dios, guardar su palabra, sus promesas, su voluntad, su verdad, no negar su nombre delante de los incrédulos. Es fe que lleva a la obediencia. Todos nacemos en rebeldía contra Dios, enemigos de Dios, pero cuando venimos a Cristo somos reconciliados. Y cuando estás reconciliado con alguien, quieres estar con ese alguien, caminar con él, y Enoc fue lo que hizo. La Biblia nos dice también eso. ¿Cómo poder caminar con Dios? Checa, cada vez que leas en tu Biblia andar, andemos, anden, es este mismo concepto, caminar. Nos dice, por ejemplo, en Romanos 6:4, camina, anden en vida nueva. O sea, anden como si fueran nuevas criaturas, no como muertos incrédulos. Segunda de Corintios nos dice, caminen por fe y no por vista. Los incrédulos caminan por vista y siempre están ocupados en lo que van a comer, en lo que van a vestir. Pero dice el Señor, ustedes busquen primeramente el reino de Dios, su justicia divina. Gálatas 15:16 nos dice, andemos, caminemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. Eso es lo que hace el mundo incrédulo, vivir para eso, para satisfacerse. Efesios 5:2 nos dice, andemos en amor. Así como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, sacrificio en olor fragante. Eso es caminar con Dios, mi hermano. Porque un día vamos a estar caminando con Dios por la eternidad. Y ese caminar, esa fe, fue lo que justificó a Enoc. Y Enoc no vio muerte. Y esa es la fe con la que nosotros necesitamos caminar con Dios. Acuérdate, tu fe controla tus acciones. ¿Dónde está tu fe? Punto número 2. La fe es el único camino para agradar a Dios. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Bueno, aparte de esta fe, lo que nos está diciendo es que no existe nada con lo que puedas agradar a Dios. Nada. Así puedes quemar tu cuerpo, como dice Primera de Corintios. No puedes agradar a Dios con religión, con la membresía a un grupo evangélico, con buenas obras. No puedes agradar a Dios porque uses o no uses corbata, uses o no pantalón, porque hagas suntuosos ritos que se vean muy suntuosos y hasta esotéricos. Lo único que puede agradar e impresionar a Dios es la fe. Y lo que nos está enseñando que tus buenas obras, claro que están ahí, pero son el resultado de la fe. Dios ya las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nadie, dice Romanos, va a ser justificado por las obras de la ley. Y esta fe no la vas a encontrar en ritos o en sacrificios que no entiendes, sino en esta relación con Dios, a la cual tienes completo acceso. Dice el versículo 6, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, lo primero que tienes que hacer es creer que Dios existe. Y dice, sí, yo creo que existe Dios. Ok, pero no está hablando de cualquier Dios, sino del Dios vivo. No un Dios hecho a tu imagen, porque muchas veces la gente piensa, yo tengo mi Dios, y se imaginan a un viejito canoso que le cierra el ojo mientras adultera, roba o miente. Está bien, no hay problema. Otros tienen a Dios como el Dios policía, ¿verdad? Que nomás me está haciendo la vida difícil y no me deja disfrutar nada. Nomás está viendo, a ver, ya te portaste mal, ya hiciste esto. No es un Dios privado tampoco y exclusivo, ¿no? Que yo lo cuelgo en mi pared o lo meto en un cajón cuando me sea conveniente para que no me vea pecando o para castigarlo porque no me dio lo que le pedí. Estamos hablando del Dios que me creó. Tampoco es un Dios que me creó y luego se fue para luego burlarse de mí. A ver cómo le hace este sin mí. A ver, divertirse, cómo batallo en esta vida. Estamos hablando del Dios verdadero, mi hermano, el Dios de las Escrituras, el dueño del cielo y de la tierra. Estamos hablando de Jesucristo, la segunda persona del Dios trino, igual en poder y naturaleza, al cual no podemos conocer ni por vista ni por razón. La ciencia no lo puede explicar, pero tampoco lo puede negar. Pero que es real. ¿Quién es mi dueño? ¿Quién tiene todo el derecho de pedirme cuentas y de juzgarme y de mandarme al infierno por transgredir su ley? Pero se hizo carne, habitó entre nosotros para buscar y salvar lo que se había perdido. Y así lo veían estos hombres y lo creían, y sus acciones daban fe. Versículo 6, y que es galardonador de los que le buscan. Esto es muy importante, porque no solamente creer que Dios existe, aunque creas en este Dios vivo, sino creer que Él recompensa a los que le buscan. O sea, lo que está hablando es de que Dios es un Dios, no es un Dios impersonal lejano, que de vez en cuando me sale al encuentro.
Porque eso es lo que pensamos. Cuando estamos temblando de miedo en cosas, pensamos que Dios no está ahí, y Dios jamás se ha ido. Es un Dios de gracia que me ama individualmente, que me anhela, que yo lo entienda y lo conozca, para que ame su verdad y en verdad sea libre. Acuérdate, a Dios no lo vas a agradar ni a conocer hasta que no camines con Él en tu vida diaria, obedeciendo, confiando en su palabra. Eso es algo muy importante, mi hermano. Aquí en la iglesia el domingo, los jueves en los discipulados o cuando te estés discipulando, te lo damos a conocer. Hoy te lo estás conociendo, pero el único lugar donde realmente vas a conocerlo es en tu caminar diario en la semana, donde o lo ignoras o crees que existe y te recompensas y realmente lo honras con tu fe. Nunca lo vas a encontrar si abres tu Biblia nomás el domingo que llegas y hasta el otro domingo. Buscarle es la palabra exeteo. ¿Qué significa eso? Investigar, procurar, inquirir. Entonces piensa eso. Si Dios no es el centro de tu interés, tu meta, lo más importante en tu vida, estás faltando al primer mandamiento y no le conoces. Tu fe está incompleta. Tienes que venir otra vez a la fe de Enoc, la fe de Abel, la fe de Noé. Dios recompensa a los que le buscan de esta manera. Mira lo que dice Primera de Crónicas: si tú le buscares, le hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Le dijo David a Salomón. Proverbios: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Jeremías: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Lucas: ¿te acuerdas? Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Es por esta fe que recibimos perdón de pecados, vida eterna, nueva naturaleza, y conocemos a nuestro Señor. Pero piensa en eso. ¿Dónde estás buscando? ¿En qué realmente estás confiando? Piensa por qué no estás avanzando. Punto número 3 y último: Noé nos enseña la obediencia que surge de la fe. Hebreos 11:7 dice: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que no se veía, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, checa, en Abel tenemos la adoración que surge de la fe y agrada a Dios. En Enoc tenemos el caminar con Dios que surge de la fe y que agrada a Dios. En Noé nos enseña cómo la obediencia que surge de la fe es la que agrada a Dios. Ahora sí, aquí Noé no tenía mucho de que Adán hubiera muerto, pero cuando nació Noé, Enoc acababa de ser arrebatado hacía poco, y seguramente sí escuchó historias de él a través de su papá, de su bisabuelito, y Noé fue de alguna manera una señal para ellos. Imagínate, la humanidad en la que vivían seguía corrompiéndose, y era difícil servir a Dios, como dicen, en tierra de indios, ¿no? Y Noé significa descanso. De alguna manera Dios les estaba dando una promesa en Noé. Lamec, su padre, cuando nace Noé, dice: este nos va a dar descanso de nuestras obras. ¿Por qué? Por lo difícil que era vivir entre tanta violencia y maldad y terribles cosas. Pero checa lo interesante: el descanso fue el diluvio para toda la tierra. Y después de un largo periodo de corrupción, 500 años para ser más exactos, Dios le da una advertencia a Noé. Le dice, Génesis 6, 12 al 14: y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y le empieza a dar todas las dimensiones. Piensa en Noé, mi hermano. Probablemente no vivía cerca del mar. Probablemente es que jamás nadie hubiera hecho un barco tan grande. No tenía experiencia quizás en construcción naval. No tenía acceso fácil a los materiales que se requerían. Ni siquiera había visto jamás en su vida lluvia. Pero tenían un testimonio. Otra vez, ¿en qué se basa la fe, mi hermano? En la palabra de Dios, en lo que Dios ha dicho. Noé tenía el testimonio de sus antepasados. Y lo que comenzó a hacer, lo hizo movido por la palabra de Dios, porque no paró, obedeció a lo que escuchó. Dice versículo 7b: con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Interesante. Noé, esa palabra temor habla de que
Noé temblaba ante la palabra del Señor. Temor implica eso: cuidado, preocupación, piedad, reverencia. Checa eso. Lo repito, la fe tiene que pasar de un suspiro en un estudio bíblico a una acción. Noé no tuvo excusas. Noé no se quejó. No dejó las cosas para más adelante. No dijo: Señor, manda otro. ¿Y sabes cuánto le tomó cumplir con la sola orden de Dios? 120 años. ¿Y tú crees que Noé no tenía cosas personales que hacer? Acababa de tener 3 hijos por los cuales tenía que ver. Imagínatelo diciendo: no, Señor, porque tienen el juego, tienen eso, tienen lo otro. Hoy no puedo, después. ¿Sabes por qué? Porque él confiaba plenamente en Dios, al punto que Noé entregó todo su tiempo, esfuerzo, familia, porque le costó todo. ¿Cuánto le costó a Noé hacer lo que hizo? Pero te voy a hacer una pregunta: ¿cuánto ganó? ¿Estás seguro? ¿Cuánto ganó qué hizo el resto de la gente que no era Noé? Dijo: ¿sabes qué? A mí no me interesa lo que estés diciendo, Noé. Yo voy a vivir para mí. Yo voy a dar tras mis deseos. Yo voy a ir por mi vida. Noé perdió todo a los ojos de ellos, pero en el diluvio lo ganó todo. Entonces piensa en eso, mi hermano. Ahí te debe llevar la fe. Y no estamos hablando de que abandones tu familia. Estamos hablando de una manera de ver el mundo y las cosas de este mundo. Si lo que te empuja a llevar o a hacer con tus hijos es que ellos sean exitosos según los estándares de este mundo, estás mal. Necesitas hacer tu esfuerzo de una manera distinta. Necesitas llevar a toda tu familia y a ti a glorificar a Dios, y que su carrera y todo lo que tengan sirva para eso. Si tú eres de los que dicen: no, pues es que vivir como cristiano cuesta mucho, te voy a decir algo: no cuesta mucho. Vivir como cristiano cuesta todo. Si tú le preguntas a Dios: ¿cuánto me va a costar seguirte?, Él te va a decir: ¿cuánto tienes? Y Él te va a decir: échamelo todo. Pero también te voy a decir algo: ¿cuánto cuesta rechazar a Dios? Igual, cuesta todo. Porque te tengo malas noticias: no te vas a llevar nada. Y ahí sí vas a salir perdiendo. Pero dice la Biblia que si pierdes tu vida en Cristo, entonces la vas a ganar, porque ahí está escondida. Y cuando dice todo es cuando ya no hay lágrimas que derramar y cuando todo a tu alrededor está en cenizas, sueños, todo. Y la única forma de salir ganando es perder todo en Cristo Jesús. Si tú quieres vivir una vida cristiana a medias o en abonos, no vas a ganar nada y tu existencia va a ser inútil y no va a tener provecho. Es algo muy importante, mi hermano. Piensa en Noé. Ahora, Satanás siempre quiere engañarnos, regresando a las buenas obras y a la fe, a las buenas obras que vienen por la fe. Satanás te va a decir: bueno, va a engañar al mundo diciendo: para salvarte tienes que hacer buenas obras. O sea, tú eres capaz de salvarte, entonces la gente rechaza a Cristo. Ahora vienes a Cristo y entonces te va a empezar a decir: pues para que puedas mantener bien tu salvación, bien brillosita y todo, tienes que hacer buenas obras. O te ofrece el otro extremo: ¿ya eres salvo? Pues olvídate de tus buenas obras. Ya tienes una licencia para pecar, al cabo ya no puedes perder tu salvación. Pero no es ninguna de estas cosas. La verdadera fe es creer, permanecer creyendo, y tu fe te mueve a obedecer. Entonces, checa qué fue lo que autentificó la fe de Noé: su obediencia a la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que llevó a obedecer la palabra de Dios? No es su capacidad, la fe en lo que él estaba confiando. Dios le estaba diciendo por tremendo tiempo: esta gente se está yendo, se está corrompiendo, y yo prometí que voy a traer un redentor y voy a juzgar a esta gente. Y Noé creyó todas esas cosas. No pierdas de vista: la obediencia de Noé fue gobernada por su creencia, por su fe en el Señor, por su palabra. Las obras siempre son un resultado de la fe, no son un medio para salvación. Dios jamás ha aceptado ningún sistema basado en obras para llegar a Él. Es nuestra confianza en Él. Y otra cosa importante es esta: ¿sabes que Dios también nos ha dejado una advertencia? Porque dice aquí: Dios advirtió a Noé. Dios también te ha advertido a ti. Dios me ha advertido a mí. Él dijo: he aquí que vengo pronto. Velen, no se duerman. Bienaventurados son cuando el Señor venga y los encuentre velando. Dice que sobre todos sus bienes les pondrá, pero hay del flojo, porque recibirá muchos azotes, ¿no? Al que se durmió: mi Señor tarda en venir.
¿Cuánto vienen anunciando? Hoy en día la iglesia ya no anuncia la venida de Cristo, pero Cristo viene y viene muy pronto. Entonces necesitas la fe de Noé, mi hermano, para prepararte, porque Dios sí está haciendo advertencias en su palabra. Sé que vivimos en un tiempo donde te enseñan un evangelio de que Dios es amor y que no te tienes que arrepentir, pero no es así. La Biblia está llena de advertencias. Y nosotros tenemos que prepararnos para lo que viene, para escuchar a Dios y actuar y ser pregoneros de justicia en un mundo que está en tinieblas. Y no nada más con nuestra boca, sino con nuestro estilo de vida que hable de nuestra fe. Con temor. Te voy a decir algo. Con temor y reverencia, tú y yo tenemos un arca que hacer y que preparar. Dice el versículo 11:7, y por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. O sea, su fe y su obediencia condenaron al mundo. Aun cuando su testimonio era del juicio final, ¿sabes que era un testimonio de paciencia y de amor, de misericordia? Mucha gente dice, ay, no les prediques el infierno, se van a asustar. ¿Sabes qué? No predicarles de eso es desamoroso. Eso sí es desamor, porque viene. ¿Sabes qué? El arca de aquel tiempo para Noé es una imagen preciosa de la salvación que Cristo ofrece. Cristo es nuestra arca. Y Dios está esperando a que tú también construyas esa arca, que es la cruz de Cristo en ti. Y Dios está esperando pacientemente mientras construimos esa arca y está dando testimonio a un mundo incrédulo. Viene Cristo y no quiere que nadie se pierda. Primera de Pedro 3:20 dice, esos que desobedecieron a Dios hace mucho tiempo, cuando Dios esperaba con paciencia, checa, mientras Noé construía el arca. Solo 8 personas se salvaron de morir ahogadas en ese terrible diluvio. Por eso no es llamado pregonero de justicia. 120 años estuvo predicando, no solo con su boca, con sus acciones, arrepentimiento, perdón de pecados. Y es una historia que tenemos que poner atención, mi hermano, porque los hombres de hoy no son muy diferentes, no estamos en un tiempo muy diferente que el de Noé. ¿Te acuerdas lo que dijo Jesús en Mateo? Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también en la venida del Hijo del Hombre. Así en los días de Noé rechazaron el mensaje de Dios como hoy en día. Maldad, inmoralidad, violencia, lascivia, vulgaridad, homicidio, blasfemia. Pero hubo un remanente. Y te voy a decir algo, nosotros somos el remanente de este tiempo. Y poco tiempo antes de que llegara el diluvio, Dios transpuso a Enoc, así como nos va a transponer a nosotros los creyentes. Porque el juicio es inminente, mi hermano, Dios lo prometió. Y la humanidad se está preparando para ese momento. Y tú y yo somos los pregoneros de justicia. ¿Y cómo pregonamos? Con nuestra fe obediente. Si al caminar con Cristo finalmente vas a ver gente venir a Cristo y vas a ver gente abandonarlo. Y quizá parezcas el más tonto de todos como Noé. Y la gente abandona un barco en el que no cree que le pueda proteger. Pero piensa en la vida de Noé. Noé fue advertido, nosotros somos advertidos. Oiréis de guerras, rumores de guerra, cosas que están pasando alrededor de nosotros, que hay un fin. Lo que está en la Biblia no ha terminado. Y esas son las últimas preguntas para ti. ¿Eres oidor de la palabra o eres hacedor? ¿Qué haces? ¿Qué has cambiado de lo que vives movido por la fe que te impulsa? Dios habló y trató con Abel, con Caín, con Enoc, con Noé, con Abraham, y vamos a ver eso. Pero Dios también está tratando contigo. ¿Qué está tratando contigo hoy? ¿En qué parte de la fotografía te puedes ver tú? ¿Eres Caín o eres Abel? ¿Eres Noé o el mundo incrédulo? Acuérdate, estos son principios bien importantes de la fe, mi hermano. Tu fe solo va a impresionar a Dios cuando nace de esta confianza en el Señor. Lo que tú puedas traer en tus fuerzas no ofende a Dios. Y sí es algo que cuesta, sí lo es. Pero piensa en eso. Noé, preparando su arca, se preparó para catástrofes, problemas, enfermedad, la misma muerte. Noé estaba dentro de un arca mientras afuera había un caos, pero estaba seguro. Acuérdate de eso. No importa cuánto te cuides, tenemos fecha de expiración. Diariamente mueren 150,000 personas que no estaban esperando morir. Vivimos en un mundo caído. No podemos evitar situaciones malas en este mundo, pero ¿estás preparado para lo más importante, que es tu destino eterno? ¿Estás atendiendo a la advertencia de Dios?
Necesitas este poder, mi hermano, obedecer. Abel trajo su sacrificio. ¿Sabes cuál es nuestro sacrificio? Dice Efesios 5:1 que andemos en amor. Ese es un sacrificio agradable a Dios. ¿Hay alguien en tu vida que te cuesta amar? Ahí está el olor fragante a Dios. Como dicen, no pain, no gain. Hay problemas, situaciones, pero hasta que tu fe no se transforme de suspiros a acciones, tu fe no es la fe genuina. Acuérdate, no te toca vencer, hacer milagros, sino ponerte sobre un altar y decirle: Señor, aquí estoy, Señor. Lo que tengo, lo que soy, lo mejor de mí, que no es mucho, pero aquí está, Señor. No se trata de ir de domingo en domingo. Si tú no estás encontrando victoria día tras día, checa cómo estás hoy, cómo estabas hace un año. ¿Hay progreso en tu fe? Tienes que arreglar eso. Muchas veces nosotros queremos que Dios nos diga: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho fuiste fiel. Pero pues todavía no se acaba el juego, mi hermano. Tenemos que seguir. Dios pide de ti todo. Acuérdate, en las pruebas más duras y en las esperas más largas son los momentos donde puedes verdaderamente conocer al Señor. Y si eres paciente y si no desmayas y superas el dolor temporal y levantas tus ojos a lo eterno y espiritual, ahí es donde vas a ver al Señor. Acuérdate, no es aquí en la iglesia donde vas a conocerlo en lo profundo. Aquí te lo presento, pero es tu responsabilidad salir de aquí, de esta puerta, y caminar el resto de tus días en fe, convivir con Él, ir a su palabra. Piensa que esta es la fe. Puedes confesar positivamente, gritar hasta quedarte ronco y con los labios morados, pero Dios sabe si realmente tienes esta fe genuina. Y si no la tienes, no lo estás agradando. Tienes que venir al diseñador. Tienes que venir a la palabra que instruya tu fe, a que cambie lo que crees. Vamos a dar gracias a Dios y vamos a orar. Señor Jesucristo, te damos gracias en este día, Padre, porque esta es la fe, Señor, que tú nos pides, Señor. Y qué duro, Señor. Lo duro es morir a nosotros mismos. Señor Jesús, yo te pido por aquellos que están en incredulidad, Padre, que puedan decidir dar un paso de fe, que sean honestos, Señor, puedan venir, confiar, arrepentirse, Señor, y reconocer, Señor, que andan detrás de ellos, no detrás de ti, Señor. Señor, que recuerden que realmente sus acciones son gobernadas por lo que creen, Señor. Te pido, Señor, que nuestra fe sea cambiada de simples suspiros o incluso gritos o incluso cosas más fuertes a hechos de obediencia, Señor. Te pido, Señor, que podamos ser movidos, Señor, por ti, Padre mío. Señor, queremos traerte un sacrificio agradable a ti, Dios. Andar en amor, Señor. Ser imitadores de Dios como hijos amados. Andar en santidad, Señor. Movidos por esta fe. Señor, te pido por toda la gente que está aquí, por tu iglesia, Padre, y por la gente que está escuchando también, donde quiera que esté, Señor. Te pido que ellos puedan venir a ti, Señor. Es una realidad, Señor. Tú vienes pronto. Dios, el juicio viene. O tú nos llamas o vienes por nosotros, Señor. Y necesitamos estar listos. Yo quiero hacer esa invitación. Si alguno de ustedes, creo que estamos todos en casa, pero si alguien quiere ponerse de pie y decirle: Señor, yo quiero caminar contigo, te invito a que te pongas de pie. Díselo desde tu corazón y dile: Señor, yo necesito esta fe, Señor, que afecte mi vida, Padre. Quiero andar por fe y en fe, Señor, y quiero entregarte todo lo que soy y lo que tengo. Si alguien no ha hecho una decisión por Cristo, se lo puedes decir hoy y reconocerle: Señor, no tengo lo que necesito, Dios. Y hoy reconozco y creo, Señor, que tú me amas y que moriste por mí y que me has abierto paso al perdón de pecados. Y hoy reconozco que solo me he seguido a mí mismo, pero a partir de hoy quiero seguirte a ti, Señor. Quiero encontrar todo lo que necesito en ti, Padre mío. Quiero tener una fe que te agrade, Señor, y esta es la fe, Señor. No es un sacrificio, Señor, basado en mí, sino en lo que tú has hecho, Padre mío. Bendice nuestras vidas en este día, Padre. Gracias, Padre. Vamos a decirle:
Me dice el Salvador, es poco tu poder, Hijo débil hay en mí, todo cuanto has de hacer. Dile. Todo debo a Él, pues ya lo pagó. De las manchas del pecar, cual nieve me lavó. Señor, hallado he que solo tu poder a mi duro corazón es capaz de enternecer. Nada bueno hay en mí, tu gracia buscaré, en la sangre de Jesús mis pecados lavaré. Dile, todo debo a Él. Todo debo a Él, pues ya lo pagó. De las manchas del pecar, cual nieve me lavó. Dile, cuando ante el trono esté, completo ante Él, a los pies de mi Jesús, mis coronas echaré. Dile, todo debo a Él. Todo debo a Él, pues ya lo pagó. De las manchas del pecar, cual nieve me lavó. Alaba, alaba al que el precio pagó, sobre la muerte Él venció. Alaba al que el precio pagó, sobre la muerte Él venció. Alaba al que el precio pagó, sobre la muerte Él venció. Alaba al que el precio pagó, sobre la muerte Él venció. Dile, todo debo a Él, pues ya lo pagó. De las manchas del pecar, cual nieve me lavó, cual nieve me lavó, cual nieve me lavó. Y una vez más, Señor, te damos gracias, Padre, porque en ti todo está terminado, completo, Señor. Y venimos, Señor, a entregarte nuestras vidas, Señor, y a caminar en ti y para ti, Señor. Y queremos caminar de hoy en adelante con la fe de Enoc, obedecer con la fe de Noé, Señor, y adorarte con la fe de Abel. Dios mío, sin fe es imposible agradarte, Dios. Creemos que estás, Señor. Creemos que eres galardonador de los que te buscan, Señor. Y de aquí en adelante, Padre, queremos buscarte diariamente, Padre, en la palabra, en la oración, en la comunión unos con otros. Gracias por esta oportunidad. Gracias, Señor. Mis hermanos, que Dios les bendiga.